En las instalaciones de la Fonteta ha tenido lugar la presentación de la campaña de abonos 2016-17 del Valencia Basket, con algunas novedades y sobre todo renovada ilusión. El lema de la campaña es 30 anys la loncha, dado que el club fundado en 1986 cumple 30 años de existencia y ha contado con la presencia del jugador Sam Van Rossum. Después de la presentación del acto, a cargo de Jesús Villarreal, ha tomado la palabra Paco Raga para marcar las líneas principales del proyecto y el resumen de logros de la pasada temporada, destacando que hemos batido récord de asistencia media hasta alcanzar el 94% del aforo. Hoy queremos presentar la nueva campaña de abonos 2016-2017, apoyada en los 5 pilares en los que se sustenta el proyecto Valencia Basket: afición, proyecto deportivo, solidez financiera y cultura del esfuerzo, Fundación Valencia Basket 2000 e instalaciones. Este año se ha dado un hecho que hasta ahora no habíamos conseguido, y es que en 10 de los 20 partidos ACB disputados en la Fonteta hemos conseguido colgar el cartel de no hay entradas, elevando la asistencia media en Liga a 8.210 espectadores y la asistencia media total a 7.913, con lo que hemos conseguido situar a la Fonteta en uno de los pabellones con mayor ocupación al alcanzar el 94% del aforo. Y para continuar en ese camino hemos preparado una campaña de abonos atractiva que presentamos con el siguiente mensaje: Valencia Basket fem 30 anys. Celebremos, porque la próxima temporada será la temporada 30 de nuestra fundación. Celebraremos el 30 aniversario y queremos que sea especial con todos nuestros aficionados. Humildemente creemos que el producto Valencia Basket es una de las ofertas de ocio con mejor relación calidad-precio de Valencia. Pero las ventajas económicas tienen que ir acompañadas de un proyecto deportivo competitivo. Para mantener la respuesta de los aficionados, tenemos que conseguir mantener en el tiempo un proyecto deportivo que cumpla objetivos y que en nuestro caso es estar entre los 4 mejores equipos de España y jugar competición europea. Con mucho trabajo e ilusión creemos que vamos por el buen camino, sobre todo si lo miramos con perspectiva durante las últimas 7 temporadas. Fijaros en el cuadro que en Liga regular hemos quedado entre los 4 primeros durante 6 de las últimas 7 temporadas y hemos jugado 4 semifinales de Liga en los últimos 5 años. Y esto hay que ponerlo en valor, porque excepto Madrid y Barcelona somos el único equipo en España que mantiene estos registros en los últimos 7 años. Así marcamos una regularidad competitiva dentro de nuestro nivel presupuestario, que tiene como efecto la fidelidad del aficionado. Además, hemos conseguido 2 campeonatos de Eurocup, 2 subcampeonatos, una semifinal y 2 participaciones en Euroliga. Precisamente la próxima temporada, el equipo que por méritos deportivos consiga la mejor clasificación en Liga jugará la Euroliga, y nosotros tenemos que estar preparados para competir por esa plaza, vía Liga o vía Eurocup, porque queremos que nuestros aficionados puedan disfrutar de la mejor competición europea con una plaza ganada por méritos deportivos. Y queremos conseguir los objetivos modernizando la Fonteta. Como sabéis, ya hemos realizado mejoras muy importantes en los accesos y salidas de emergencia, en iluminación LED, en seguridad, en la zona de vestuarios y en los vestuarios, y la más importante, la fachada del pabellón, que le ha cambiado la cara al recinto, dotándola también de iluminación nocturna. Ahora estamos trabajando en cambiar las 800 localidades de grada canasta y dotándolas de respaldo, atendiendo una reivindicación de los abonados de esos sectores. ¿Estáis contentos, no? Sí. Podéis ver la figuración en la grada canasta con los nuevos asientos. Estamos ahora en el proceso de cambio. Estos días se está produciendo. Estamos seguros que estas actuaciones contribuyen a incrementar la identificación entre el aficionado y el club
y que ayudarán a que la imagen y el ambiente vivido en el pabellón durante tantos momentos en esta temporada tengan continuidad en las siguientes y cumplamos los objetivos marcados. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestra difusión. Amun, Valencia Basket. Y bueno, yo espero que la gente que tenía, bueno, ya que lo renuevan todo y bueno, la gente que no lo tenía, que lo compra, ¿no? Que así llenamos la frontera con los abonos y jugamos cada partido por un pabellón lleno, no estaría mal, supongo. Y espero que para el cumpleaños del club, el año que viene vamos a hacer un año con mucho éxito. Espero que podamos regalar al club un trofeo el año que viene, que sería bonito en su aniversario. Y un poco más agradecer a la afición que siempre está con nosotros. Y bueno, nada más. Creo que hemos preparado un vídeo pequeño con unos jugadores y ha sido un poco un lío porque nuestro ritmo musical no es lo mejor. Pero bueno, espero que os guste. València Bàsquet, fem 30 anys. Celebrem-ho. Abona't des de 100 euros. Més informació en valenciabasket.com. Pues hubiera gustado llegar a este acto con Rafa Martínez renovado, no ha podido ser. Te quería preguntar cómo está la negociación y si seguís siendo optimistas para llegar a un nuevo recuento. Sí, vamos, somos optimistas. La prueba es que hoy ha salido en algún medio una noticia que realmente no es cierta. Nosotros queremos renovar a Rafa, además, con el mismo importe que tenía este año. En ningún momento hemos querido bajarle el contrato. Lo digo porque ha salido en algún medio y no me gusta que las cosas no sean ciertas, ¿no? Entonces no queremos manipule a la gente, que la afición esté disgustada, que no en ningún momento. Queremos que renueve Rafa y que esté con nosotros un año más. Bueno, para vosotros que hay una continuidad del proyecto deportivo, que el trabajo que se ha hecho este año se sigue haciendo el año que viene con el mismo entrenador, ¿es positivo para el Sport? Bueno, yo creo que continuidad siempre es positivo, ¿no? Te permite que el año que viene podemos empezar a trabajar y ya tenemos un pase adelantado con los otros equipos. Si cada año tienes que empezar de cero otra vez es más difícil, entonces bueno, continuar en el club creo que siempre está bien. ¿Para cuándo te ves otra vez ya jugando? Bueno, ahora mismo vamos bien, vamos trabajando, hacemos más y más cosas y vamos viendo cómo va la rodilla. A veces está un poco resentido, pero bueno, creo que es lo normal y seguimos trabajando y esperemos llegar bien para la temporada que viene. Nada más terminar la rueda de prensa, se han abierto las puertas de las oficinas para que los numerosos aficionados allí congregados pudiesen comenzar el proceso de renovación de sus abonos. Que lleguemos a los 50 años y nosotros que lo veamos.